Buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy, bueno, lleva siendo hora que subiera algún vídeo en este canal. Y es que, la verdad y sinceramente, pues, en fin, digamos, es una conjunción de diversos problemas los que me impiden actualizar o subir con una periodicidad medianamente regular vídeos a este canal en concreto, ¿no? Entre otras cosas porque me dedico más a otros canales, como por ejemplo es la Era del Hierro, que yo creo que es el que puede estar más vinculado con la temática que toco en este canal, que es un canal en el cual ciertamente no tengo los suscriptores que tengo en este, tengo muchos menos, pero digamos las visualizaciones que tienen los vídeos en relación con los suscriptores pues son bastante más, ¿no? Entonces pues, coño, no es que sea determinante, pero sí que ayuda el saber que el material que viene subiendo, que está subiendo, pues es recibido de buen grado por la gente que lo ve, ¿no? Y por el contrario, en este canal, curiosamente, tengo muchos suscriptores y sin embargo los vídeos no pasan de los 100, ciento y pico visitas, y es una cosa que no te digo que te desmotive, pero sí que indudablemente pues te motiva menos que otros canales. Entonces esta es la explicación por la cual me estoy apartando un poco de este canal, o bueno, tengo que ver cómo reubicarlo, ¿no? En cualquier caso, aquí estoy nuevamente para comentaros un libro que curiosamente los que sois seguidores del canal de la Era del Hierro pues seguramente ya conozcáis, porque os hice una pequeña presentación de él hace algunos días, de él junto con otro libro que también me llegó de la misma editorial, y bueno, pues ahora me dispongo a hacer un análisis un poco más extenso para todos aquellos que os pueda interesar, pues que le deis una oportunidad. Antes de nada, quiero acordarme, porque en fin, muchos de los vídeos que vengo subiendo ya están grabados, entonces cuando me lo dijeron pues no pude hacerlo, y es mandar un saludo a unos suscriptores, a unos seguidores del canal que, bueno, se lo agradezco. Encuentran el material que suelo subir aquí de su agrado, cosa que sinceramente a mí también me agrada, y estoy hablando de Bruno, Nuria y su hija Carla. Así que un saludo, y vuelvo a deciros que agradezco muchísimo que el material que subo a este canal pues os guste. Igualmente os invito a los tres, a Bruno, a Nuria y a ti, Carla, que además me parece muy acertado que una niña tenga curiosidad e interés por la historia, una niña o un niño, es decir, un chaval jovencito. Os invito a que os suscribáis también al canal de la Era del Hierro, porque estoy completamente seguro que también lo vais a encontrar de bastante interesante, ¿no? Dicho lo cual, vamos a entrar en materia con el libro que os voy a comentar. Es un libro que, como os digo, me llegó hace ya un par de meses por la editorial EAS, que es una editorial que ya he tratado en diferentes ocasiones en este canal. La verdad es que los temas que tiene referidos acerca de historia y tal suelen dejar bastante buen sabor de boca, y en esta ocasión vuelven con un libro que cuando lo vi me hizo mucha ilusión, porque es una temática que yo suelo leer bastante, y pues estoy hablando de los godos, evidentemente, ¿no? El libro de hecho se llama Los godos del Báltico al Mediterráneo entre los siglos I y el siglo VII, ¿no? Un libro que ha escrito Michael Kazansky, que es otro escritor que seguramente muchos de vosotros ya conozcáis si habéis sois seguidores del canal, porque lo traje haciendo una pequeña reseña de un libro que también tenía de editoriales, hablando de los eslavos, un libro muy bueno, a mí me gustó bastante, y creo que a la mayoría de vosotros que os interesen esos temas os va a parecer bastante interesante. Michael Kazansky, arqueólogo historiador francés, nacido en Riga, en Letonia, como todos ya sabéis, y el libro de los godos del Báltico al Mediterráneo, con independencia de que haya sido editado por editorial EAS en el 2022, es un escrito que procede de 1991, es decir, se escribió a inicios de los 90, en 1991, y editorial EAS lo ha rescatado del tiempo para publicarlo a día de hoy. El libro, aquí tenéis el grosor aproximadamente. Aquí tenéis la portada, que por cierto tengo que dar un primer tirón de orejas a la editorial, con independencia de que me haya gustado el libro o que no me haya gustado, que ahora os comentaré, y es que la portada es muy mala y muy poco histórica. Aquí nos muestran, ahí la ves en grande, aunque intentaré poner también el gráfico, la portada en gráfico grande, se nos muestra un caballero con una armadura bajo medieval, aproximadamente del siglo XIV, principios del XV, que no tiene nada que ver con el mundo gótico, ¿no? Entonces yo creo que habría sido mejor que hubieran utilizado inclusive la estatua de un franco o no sé, alguna otra imagen que estuviera más cercana, digamos, en el tiempo a lo que realmente eran los godos como tal. Pero en fin, en cualquier caso, y dejando esto de lado,
Sí que es cierto que es una portada que estéticamente va muy en la onda de otras portadas que tienen, yo creo que esta misma colección, como por ejemplo son Los orígenes de los germanos, un libro que también comenté en este canal y que también me pareció bastante bueno. Los francos, los propios eslavos, todos llevan este estilo, una estatua, una figura color gris y un fondo negro, y a lo mejor pues lo han sacado por eso, ¿no? Por continuar un poco la línea estética de los libros que están relacionados y que han ido sacando la misma editorial. Pero en cualquier caso, que sepáis que es una portada no mala, a lo mejor la palabra adecuada no es decir que es muy mala, pero sí que es muy poco apropiada a cómo eran los godos en realidad, ¿no? Es decir, si veis esta portada, los godos no eran así, que lo sepáis. Dejando eso de lado, el libro en cuestión es un libro que se compone de 283 páginas, de las cuales las últimas 10 son de bibliografía. Además, una bibliografía bastante guapa, dividida en capítulos. Por ejemplo, aquí veis los ostrogodos durante la Alta Edad Media y toda la bibliografía que ha sido utilizado por Michael Kazansky para poder escribir y llegar a las conclusiones que expone en los diferentes capítulos del libro. Esto es una cosa muy curiosa, no los he visto muy normalmente, no los suelo ver muy normalmente, el que un escritor incluya la bibliografía capítulo por capítulo de los libros que ha utilizado para estudiar y para poder escribir esos capítulos, ¿no? A mí personalmente es una cosa que me ha parecido bastante guapa y bastante bien traída, ¿no? Especialmente para toda la gente pues que quiera, una vez leído el libro, profundizar y ampliar conocimientos, o simplemente saber en qué se ha basado el autor para llegar a las conclusiones que expone en el libro, pues que tenga acceso a esos libros y él pueda a su vez estudiar y ampliar el conocimiento que estoy comentando, ¿no? Sí que es cierto que, digamos, a lo mejor para toda la gente de habla hispana va a ser un poco complicado, porque tratándose de un escritor, Michael Kazansky, letón, nacionalizado francés, muy posiblemente la mayoría de los libros que van a ser utilizados para la bibliografía o que han sido utilizados para la bibliografía están en alemán, en inglés o francés, por supuesto, o quizá en lengua letona. Muy pocos de ellos me da a mí que han sido traducidos al castellano, lo cual eso va a dificultar un poco el que podáis tener acceso a estos libros en caso de que únicamente seáis castellano parlantes, ¿no? En caso de que seáis ingleses, que domináis el inglés como una lengua relativamente fluida, pues muy posiblemente sí. Pero en fin, vamos a entrar ya en materia, no me enrollo mucho más acerca de los godos. Os decía que son 283 páginas, las 10 últimas dedicadas a la bibliografía y 264 de materia como tal. El libro os lo he enseñado antes, ahí tenéis el grosor aproximadamente, no es un libro tampoco muy extenso, aproximadamente es un palmo, tiene un palmo. Y dentro de esas 264 páginas se divide en 4 capítulos que a su vez se subdividen en otros capítulos, como viene siendo muy habitual en muchos libros, ¿no? Algunos de los capítulos, por ejemplo, son los orígenes de los godos, divididos en las fuentes escritas, en los puntos de vista tradicional de los arqueólogos, primera puesta en cuestión, ¿puede la arqueología probar la inmigración goda? La aportación de las ulteriores investigaciones, la migración de los godos, éxodo de un pueblo o aventura de una familia real. Esto es una cosa muy interesante que ahora desarrollaré un poquito, porque todos los que esperéis encontrar en los godos, en este libro de los godos, realmente una historia acerca de los godos en términos genéricos, hasta inclusive cuando llegan a la península ibérica, y que hable en concreto de los reinos, del reino visigodo de la península ibérica y los diferentes conflictos que tuvieron con otras poblaciones, olvidarlo, porque no es un libro que hable ni de los visigodos ni de los godos en la península ibérica. De hecho, únicamente un subcapítulo de uno de los capítulos habla del tema de los visigodos y de su asentamiento y de su historia como tal en la península. Concretamente el capítulo se llama Reino visigodo de Hispania, y tampoco es que sea especialmente largo. En el libro de los godos de Michael Kazansky de Editorial Eas, lo que nos vamos a encontrar es un análisis, inclusive yo diría que cultural, antropológico y arqueológico, histórico por supuesto, de lo que fue todo el proceso de migración de los orígenes de los godos, desde que salen de Escandinavia hasta que se van asentando en diferentes lugares de Europa, dando orígenes a procesos culturales extremadamente conocidos, como son, por ejemplo, la cultura de Bielbark primero y la cultura de Chernihiv después, y por supuesto posteriormente a todo lo que fue la migración del pueblo hasta tener conflictos con Roma, en la propia Roma, y asentarse a la península ibérica. Pero yo digo que quizás lo más interesante no es tanto pues la etapa más conocida de los godos, que por otro lado es la que a mí menos me interesa, sino el profundizar o el encontrar en este libro lo que es un análisis de esos orígenes de los godos, que a mí, ya lo he comentado en alguna otra ocasión, es principalmente lo que más me interesa lo que más me interesa a día de hoy. Y en ese sentido de decir que el libro es muy interesante, me ha gustado mucho, y yo sinceramente os lo recomiendo a todos vosotros, ¿no?
Como os decía, se hace un análisis muy detallado de diferentes cuestiones que yo nunca había recaído en ellas. Algunas las comparto, otras no las comparto. De hecho, he debatido con algunos amigos que somos aficionados al tema de los godos y muchos de ellos hemos compartido las teorías, otros de ellos no. Pero se nos habla, por ejemplo, y de hecho se detalla bastante bien y de una forma bastante extensa, con pruebas arqueológicas, con datos y tal, inclusive con análisis de tumbas de diferentes periodos culturales. Se nos hablaba, como digo, de si realmente los godos procedían de Escandinavia o si no procedían de Escandinavia, porque no hay pruebas arqueológicas que puedan demostrar que procedían realmente de Escandinavia, aunque sí que es cierto que la mayoría de los autores dan por hecho al 99% que era un pueblo escandinavo, pero realmente no se puede demostrar arqueológicamente que procedieran de ahí. Y en cualquier caso, si procedían de Escandinavia, ¿cómo fue ese proceso migratorio, no? Porque yo, erróneamente, y me he dado cuenta ahora, es una tontería, pero me he dado cuenta ahora, siempre había dado por hecho que los godos como tal eran un pueblo en su totalidad, hombres, mujeres, niños que marcharon hasta Europa procedentes de Escandinavia, de esa mítica isla Skansa que menciona Jordanes y que también retoma Michael Kazansky para hablar del origen de los godos, y que, bueno, pues una vez en Europa continental, pues todo ese grupo de godos, de mujeres, niños, hombres, guerreros, aristócratas, comienzan un proceso migratorio a lo largo de todo el continente. Y no ha sido así. Según Michael Kazansky, desde ese primer origen de la migración de los godos que salen de Escandinavia, y él habla únicamente de 3 barcos con una familia aristocrática y guerreros básicamente nobles, ya se tiene que comenzar a hablar de una etnogénesis. Es decir, los godos ya sufren una etnogénesis desde ese primer momento que abandonan Escandinavia y se asientan en el Báltico, en el Vístula. Aquí podemos entrar a comentar si fue así, si no fue así. Él expone una serie de teorías que he comentado con algunos amigos, no todos están de acuerdo, pero en cualquier caso esa etnogénesis se inicia desde los comienzos de la migración goda. De hecho, Michael Kazansky plantea que cuando los godos llegan al Vístula, como ya estoy comentando, es una élite aristocrática masculina principalmente, unida con una serie de soldados vinculados a esa élite aristocrática, todos ellos nórdicos, todos ellos germánicos de origen escandinavo, y que dominan a un grupo de Gens que formará parte, al ser asimilados del pueblo de los godos, que estarían compuestos básicamente por bálticos, por eslavos y por gente de diferentes tribus germánicas, dentro de las cuales estarían los vándalos. Es decir, los vándalos dominados en esas zonas concretas pasarían a formar parte del pueblo de la gens de los godos. De hecho, Michael Kazansky inclusive va más allá y dice que la cultura de Bielbark se puede decir que en términos generales que procede de la cultura de un nombre polaco dificilísimo de pronunciar, Presnazov, o algo que por el estilo, sería básica y genuinamente vándala y no goda. Es decir, el sustrato mayoritario de la población de la cultura de Bielbark sería vándala, báltica y eslava, asimilada por una o adoptada como gens, como séquito, como pueblo, por una élite aristocrática goda. También se plantea una cosa muy interesante, y es que realmente ese grupo aristocrático que salió de Escandinavia y que llegó al Báltico era principalmente de hombres, y que fue precisamente en el Báltico donde se reprodujeron con mujeres que no eran escandinavas y dieran origen, pues, a una estirpe que vendría tiempo después. Esto no lo demuestra Kazansky, o al menos yo no he encontrado en el libro datos que lo puedan demostrar a ciencia cierta, pero es una cosa que no me extrañaría, entre otras cosas porque sí que tiene otros parangones en la historia, ¿no? Es extremadamente conocido cuando en la Edad de Piedra, finales de la Edad de Piedra, inicio de la Edad de los Metales, los indoeuropeos, los yamnas, llegan a la península ibérica, y a día de hoy se sabe que exterminaron, y lo pongo entrecomillado, exterminaron a todos los varones para reproducirse con las mujeres y dar origen a una nueva estirpe, de la cual ellos dejarían los genes, ¿no? De hecho, a día de hoy se sabe que el haplogrupo R1b o RV1, siempre lo confundo, pues lo tenemos a día de hoy los indoeuropeos por ese exterminio, y lo vuelvo a poner entrecomillado, de varones que hicieron los indoeuropeos para reproducirse con las mujeres. Quiero decir con esto que, aunque no se puede demostrar a ciencia cierta que realmente eso ocurriera así cuando los godos llegaron al Báltico, ha ocurrido en otras ocasiones en diferentes puntos de la historia de Europa de aquellos años, por tanto no sería de extrañar. En cualquier caso, Kazansky comienza aquí un proceso en el cual se nos habla muy detalladamente de la etnogénesis de los godos, inclusive en un aspecto antropológico y cultural de lo que ha supuesto esa etnogénesis para el pueblo de los godos, dando origen a la cultura de Bielbark, posteriormente a la cultura de Chernáhov, donde ya sí realmente, digamos, se puede hablar de un pueblo godo como tal, en el sentido de que los propios
godos aristócratas de origen escandinavo ya asimilan de una forma total a lo que es la población goda que lleva mucho tiempo formando parte de su gens, asimilada igualmente por nuevos elementos que proceden de las estepas, alanos, sármatas, inclusive hunos, y ya se puede hablar por primera vez del pueblo de los godos, porque ya existe una cultura como tal goda, que no hay diferenciación entre la aristocrática y la propia gens, es decir, ya existe una identidad goda, y eso ocurre por primera vez en los asentamientos que dan origen a la cultura de Chernobyl. A lo largo de todo el libro, que ya digo que es un libro que yo sinceramente os recomiendo mucho, porque es más, Michael Kazansky, si habéis leído el libro de los eslavos, sabréis que es un escritor que escribe de una forma muy fluida, muy amena, y explica las cosas de una forma muy fácil para que procesos muy complicados puedan ser entendidos prácticamente por cualquier tipo de persona. Es decir, si no sois gente muy aficionada o muy metida en el rollo de los godos, si leéis el libro de Kazansky, lo vais a entender con muchísima facilidad, porque ya digo que escribe muy bien. La introducción al libro, antes de que se me olvide, la introducción al libro no es de Michael Kazansky, es una introducción que a mí me ha parecido bastante buena, de hecho ayuda mucho a comprender lo que va a ser posteriormente el libro, y es escrita por Jesús Sebastián Lorente. Así que bueno, el libro viene con algunas ilustraciones de diferentes yacimientos arqueológicos del pueblo godo. De hecho aquí se incluye, por ejemplo, pues una mujer goda que tiene unas fíbulas en la parte del hombro que valían para atar las capas. De hecho esto dio origen también a una conversación, a un debate que tuve con algunos amigos, Daniel Gómez Aragonés, Sergio Ariamir, porque en el libro se plantea una teoría que yo soy bastante partidaria de ella, las cosas como son, y es que en la mayoría de las tumbas que han sido encontradas en la cultura de Bjelvar, la mayoría son mujeres, y curiosamente las fíbulas aquiliformes han sido encontradas principalmente, estas son las fíbulas aquiliformes, las típicas fíbulas godas con forma de águila, han sido encontradas en tumbas de mujeres, y esto da a la teoría que toma Michael Kazansky, que yo soy partidario de ella, que realmente no son unas fíbulas que fueran utilizadas por los hombres, sino que fueron únicamente utilizadas por mujeres. Tengo amigos que opinan lo contrario, que dicen que no es así, yo creo que sí, y Michael Kazansky opina lo mismo, es decir, que seguramente eran fíbulas únicas y exclusivamente utilizadas por mujeres porque han sido encontradas mayoritariamente en tumbas de mujeres, y que servirían para, a modo de ponerla en los hombros, voy a ver si encuentro un gráfico y os lo puedo mostrar de una forma más detallada, pues para sujetar la capa o para sujetar el propio delantal, ¿no? Como de hecho podéis ver aquí en la imagen esta, que se ve perfectamente como esta mujer está sujetando la capa con dos fíbulas aquiliformes para que no se le caigan, ¿no? Y que, por cierto, sería una tradición terriblemente vinculada a los movimientos culturales germánicos, porque en Escandinavia, los grupos escandinavos alto medievales utilizaban la misma técnica las mujeres para sujetar el delantal y la capa. En lugar de poner dos fíbulas aquiliformes, como en la foto, ponían dos tortugas, de tal forma que, bueno, a la verdad de la utilidad que tenía era la misma, que no se le cayera la capa y que no se le cayera el delantal. Por tanto, pues era una tradición extremadamente vinculada a las poblaciones y a los pueblos germánicos, ¿no? Por ejemplo, aquí veis también un yelmo deformado de la época de Chernobyl, que es cuando ya los godos asimilan cultura procedente de las estepas, entre ellos hunos, y sí es cierto que algunos adoptan la técnica de deformarse los cráneos. Aquí entramos en una nueva discusión, y es realmente si los godos como tal, es decir, la gente goda, por decirlo de alguna forma, de origen étnico nórdico germánico, deformó sus cráneos, o si realmente eran población asimilada por los godos en la cultura de Chernobyl, de origen asiático, los que deformaron sus cráneos, y al haber sido encontrados por carbono 14, haber sido datados de la época de los godos, pues son atribuidos a los godos, pero realmente no eran godos étnicos. En fin, Los godos de Michael Kazansky, del Báltico al Mediterráneo, de Editorial EA, es un libro que yo sinceramente os recomiendo. A mí me ha parecido muy curioso. Voy a subir algunos artículos escritos a la Era del Hierro para que lo podáis leer de una forma más tranquila, y si os interesa, pues que sepáis que los podéis encontrar en este libro de los godos de la Editorial EAS, el cual, insisto, olvidaros si vuestro objetivo es intentar encontrar datos históricos acerca del reino visigodo de los godos en España. No es el tema. Se habla de los orígenes de los godos de una forma muy detallada. Se ofrecen, de hecho, mirad, aquí lo tengo súper señalado, se ofrecen muchas teorías curiosas, que voy a intentar comentaros algunas de ellas, como que, por ejemplo, a ver si encuentro aquí, pues la cultura de Bjelvar, que estaba dominada por una aristocracia goda, como ya hemos comentado, que incluía otros pueblos germánicos dominados como gens, es una cosa que ya hemos estado comentando, y que la primera expansión de la cultura de Bjelvar se efectuó a costa de una población que pertenecía a la cultura de Predzwor, que es lo que se estaba comentando anteriormente,
y que algunos autores vinculan a los vándalos, es decir, no se puede saber a ciencia cierta, pero algunos autores vinculan que la cultura de Prietzburg, que da origen a la cultura de Bierbak, era vándala y no goda. Pero esto no es lo que os quería comentar. Lo que os quería comentar es, por ejemplo, una cosa muy curiosa relacionada con el tesoro de Petrosa en Rumanía, y es que se encontraron, a ver si lo encuentro, se encontraron unas runas escritas en dicho tesoro que hacían alusión que hacían alusión a una divinidad. Aquí lo tengo, lo acabo de encontrar. La inscripción del tesoro de Petrosa, que tiene unas inscripciones en runas que posiblemente hacen una alusión a Júpiter. Y no deja de ser curioso que la cultura de Cherníhiv se siguieran utilizando runas por parte de los godos, ¿no? De hecho, la inscripción dice Gutanowi Haila, que parece ser que ha sido traducido como el jefe hereditario de los godos, o bien señor protector de los godos, ¿no? Y lo atribuyen a Júpiter, que sería una de las divinidades de los godos. También se habla, por cierto, de las tradiciones funerarias que hay, especialmente en la cultura de Bierbak, con túmulos, con cómo se creaban los túmulos, con algunas vinculaciones ritualísticas que hay relacionadas con esos túmulos, que nos puede dar a entender, o podemos deducir de ellos cuáles eran las creencias religiosas del pueblo de los godos, ¿no? Estoy viendo a ver si encontraba, a ver, las tumbas, algunos túmulos, para que los podamos ver. Uno de ellos está, la mayoría de ellos están en Polonia, evidentemente, porque forman parte de la cultura de Bierbak. Bueno, pues como siempre pasa, cuando estás buscando algo, no aparece. Esto es, en cualquier caso, error mío, porque debía de haberlo tenido señalado y no lo he tenido señalado. Pero en fin, a ver si lo veo, aquí está, encontrado. Pues aquí tenéis como algunos túmulos de la cultura de Bierbak de los godos, del pueblo de los godos. De hecho, aquí veis una tumba que está rodeada por unos monolitos, por una especie de cromlech de piedras, y es donde se enterraban. Los godos eran enterrados en la cultura de Bierbak. Se hace también una teoría, Michael Kafansky, es que me vienen cosas así, flashes de lo que he leído en el libro, una teoría que me ha parecido muy curiosa, a la vez que yo diría que no la apoyo al 100%, o cuanto menos es arriesgada. Y es que Kafansky dice que en las tumbas visigodas no hay espadas, en la cultura de Bierbak y en la cultura de Cherníhiv mayoritariamente, o hay muy pocas, y es porque los godos consideraban la espada un elemento maléfico para la vida al más allá. Personalmente no lo había leído nunca, me cuesta de entender y me cuesta de creer, básicamente porque la espada dentro del mundo ritualístico y místico y mitológico germánico es muy importante. De hecho, los propios germanos, en la Alta Edad Media, pero ya de antes, pensaban que la espada era un elemento que tenía vida propia, había un espíritu que vivía en las espadas, al cual el dueño de la espada tenía que honrar y tenía que, en fin, glorificar y respetar de alguna forma, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de ello, y se mantuvo, de hecho, durante la Edad Media. Y de hecho, los pueblos escitas, los pueblos de las estepas, entre ellos los alanos, es muy conocida la cita de Amiano Marcelino, donde se nos habla de un ritual de los alanos, mediante el cual ofrecían cuencos con sangre a una espada clavada en el suelo, que para ellos era una forma de altar y de poder relacionarse con su dios de la guerra. A lo que quiero decir, o a dónde voy, es que me cuesta mucho creer realmente que para los godos la espada fuera un elemento maléfico de cara a la vida del más allá, porque realmente en la tradición germánica y en la tradición de los pueblos asiáticos la espada era un elemento casi sagrado, ¿no? Pero en cualquier caso, la teoría la expone Kafansky y aquí está. Yo no la creo del todo. O digamos que tendría que profundizar más en lo que plantea, porque lo hice de una forma muy genérica. Así que, pues no sé, chicos, los godos del Báltico al Mediterráneo, siglos I y siglo VI, al siglo VII, un libro que personalmente a mí me ha gustado bastante, es muy fácil de leer, es muy fluido, yo creo que os va a gustar a la mayoría de vosotros que tenéis curiosidad por conocer más acerca de los orígenes del pueblo godo. Yo sinceramente os lo recomiendo y vuelvo a decir, creo que es un libro que os va a gustar a la mayoría. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en otro vídeo, hasta la próxima.